Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Antes de eso, los hechos en caliente. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, no tanto como lo tuvo Richard Carapaz, el ecuatoriano, que logró finalizar el Giro de Italia, la competición ya colocándose en el cuarto lugar en la escala mundial. Carapaz rompe un hito en el ciclismo ecuatoriano y en el deporte ecuatoriano en competencias internacionales. Está previsto su arribo para la próxima semana después de unos chequeos en Madrid. En caliente también, hoy el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional deberá revisar el proyecto de ley económica urgente. A partir de la entrega del proyecto el jueves 24 de mayo, se espera que en 30 días la Asamblea se dé tiempo para tratar precisamente las reformas económicas que ha planteado el ministro Richard Martínez a través del envío presidencial a la Asamblea Nacional. ¿Esto es suficiente para salir del hueco? Se lo pregunto a mi invitado esta mañana. Nos acompaña Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. No se vayan. Gracias por quedarse, gracias por conectarse a la señal de La Posta, gracias sobre todo por compartir los contenidos de este medio de comunicación. Pobre pero honrado, y gracias Patricio por estar acá. Anderson, bienvenido. Gusto de verte. El proyecto de ley que ha enviado Richard Martínez, ¿alcanza o no alcanza? Buenas señales, buenos incentivos, existe la oportunidad de traer capitales al país. ¿Qué es lo que necesita este país para fortalecer la dolarización? La entrada de capitales. Esta ley da beneficios a quien quiera traer su dinero al país. Estamos hablando de exoneraciones de 8 años del impuesto a la renta para quien invierte en Quito, en Guayaquil, en ciertas industrias, de 10 años en quien invierta fuera de Quito y Guayaquil, y de 15 años en las zonas fronterizas. Temas positivos, fuera de las exoneraciones, fuera de las zonas especiales de desarrollo, que también le da un incentivo a quien quiera invertir en ciertos negocios, puntualmente en ciertas zonas. Ley bajan un impuesto en la ganancia de acciones, en la venta de acciones. Perdón por la redundancia, sin embargo, antes se cobraba hasta el 35% de impuestos sobre esta transacción, ahora estarían alrededor del 8%. Eso también es positivo. Vamos a ir revisando los aspectos uno por uno, Patricio, pero para poder arrancar, ¿esto alcanza o no alcanza para salir del hueco? No, esto va a tomar un tiempo. Se necesita más. Esto va a tomar un tiempo, es un proceso. La inversión a un país no llega de la noche a la mañana. Esto va a requerir de un buen plan de comunicación, porque si nadie sabe que existen estas tremendas ventajas o beneficios, nadie va a invertir o peor, traer capital de afuera.
Y peor los inversionistas de afuera, que tienen que entender qué beneficios tiene y tienen que percibir que existe la seguridad jurídica adecuada. También se requieren otros cambios, tratados bilaterales de inversión para capitales fuertes dentro de los contratos de inversión. Si es que no se permite el arbitraje fuera de la región, va a ser difícil que llegue el capital. Es positivo, pero una golondrina no hace verano. Evidentemente. ¿Te esperabas algo más, algo distinto a lo que presentó Martínez, teniendo en cuenta que igual el hombre tiene 2 semanas sentadas en el puesto? No, hay propuestas positivas, sin embargo, por el exceso de gasto público que implica mantener este modelo, iba a ser muy difícil que bajen ciertos impuestos. ¿Y qué es lo que necesita el país? ¿Qué es lo que necesita el sector productivo? Es ser más competitivo. Esta ley permite atraer capitales, da excelentes ventajas. No nos hubiéramos imaginado que esto se dé en un gobierno de Alianza País, pues se está dando. Sin embargo, a la competitividad al sector productivo se la devuelve por medio de cambios en las leyes laborales, bajar los costos energéticos, bajar la carga tributaria y bueno, en este proyecto se bajan ciertos impuestos como el que te mencioné en la venta de acciones, pero no más. Siempre se puede mejorar un proyecto de ley, siempre se puede ser más agresivo en el cambio de modelo. Sin embargo, tenemos que comprender que finalmente este es un gobierno de Alianza País. No podemos olvidarnos de que ganaron las elecciones y tenemos que ser pacientes. Los cambios se han dado. Tú te hubieras imaginado. Eso te iba a preguntar, ¿no te parece que hace un año esto hubiera sido no solo impensable, sino un sacrilegio, y que hoy parece que nos hemos levantado en un país un poco distinto? Totalmente distinto. Mira, si es que tú me preguntas a mí hace un año, yo hubiera pensado que hubiéramos seguido el rumbo del castrochavismo. Tú te hubieras imaginado que se iba a dar una consulta popular, que ya se haya derogado la ley de plusvalía. O sea, los cambios son fuertes. Lo que pasa es que siempre todos exigimos que los cambios se den de una manera más rápida, por así decirlo. Sin embargo, todo se debe cumplir un proceso. Y yo te digo, la ley de inversiones es buena. Para mí el equilibrio fiscal no se va a dar solamente con bajar $1,000 millones. Eso lo ofreció el presidente antes de que entre el ministro Martínez. Hace 3 meses. Claro, ahora tienen 6 meses para bajar $1,000 millones en gasto público. Que sea suficiente, no es suficiente porque las cifras no dan. Si tú tenías un déficit fiscal el año pasado de $7,000 millones más o menos, entonces con un ahorro de $1,000 millones te quedan 6,000 en el hueco. No es suficiente. Tienes un presupuesto general del Estado de alrededor de $31,000 millones, una recaudación de alrededor de $15,000 millones. Si sumas otros ingresos van a llegar alrededor de $5,000 millones más. Entonces, mira, se deben seguir generando cambios. Veo un tema positivo también en cambios en cuanto al control macrofiscal, muy positivo. De lo que estuve leyendo, el Estado no va, si es que pasa esta ley, el Estado no va a poder pasar un presupuesto general del Estado deficitario, sería muy positivo. Se debe volver al techo del 40% de la deuda en un plazo de tiempo. Vamos muy a positivo. los puntos de la ley, Patricio, para no perdernos. Por ejemplo, esta ley establece que 30 días después de su aprobación, acordémonos que si en 30 días la Asamblea no lo tramita, esto pasa por el Ministerio de la Ley. 30 días después de eso, el ministro Martínez tiene plazo para establecer la forma del cálculo del techo de la deuda o del tamaño de la deuda. No se incluye, no se indica en el proyecto de ley remitido si la Asamblea va a cambiar el 40% del techo de la deuda o lo va a eliminar o qué vamos a hacer con aquello. Me gustaría 2 cosas. Primero, tu valoración de que esto no esté dentro del proyecto de ley, y segundo, si crees que el techo debe cambiarse o anularse. A ver, dentro de este proyecto de ley sí incluyen un parámetro del techo de la deuda, que es del 40%. Específicamente, según las reglas macrofiscales, se debe volver al 40% del techo de la deuda.
esto va a requerir un plazo y se le da un plazo al gobierno para que lo haga dentro de la ley, que son 3 años. Mira, sí puede ser posible, yo no creo en lo personal que sea técnico tener un techo del 40%, hay países como el Japón, y te doy un ejemplo, que tienen un 240% de nivel de endeudamiento versus el PIB. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque pueden cumplir con la deuda, porque el servicio anual lo permite hacerlo. Entonces, si bien no es técnico, yo sí creo que el Estado requiere un control en cuanto al endeudamiento, porque después todos los ciudadanos terminamos pagando por el resto de nuestras vidas las deudas adquiridas irresponsablemente por el gobierno. Evidentemente. Entonces, sí creo que se incluye dentro de este proyecto de ley una regla para volver al techo del 40%, se le da un plazo al gobierno para hacerlo dentro de 3 años. Además de eso, si es que el gobierno tuviera algún proyecto que genere inversión o que sea de interés nacional, puede ir a la Asamblea y pedir que suban el techo de la deuda. Se puede hacer legalmente y tiene un plazo de nuevo para volver al 40%. Pero esto positivo no lo veo tan técnico que sea del 40%, pero se requiere un control para evitar lo que pasó durante la década pasada. Y más allá de eso, yo creo que todavía le falta al gobierno y tiene un reto muy importante el ministro Martínez en cuanto a transparentar las cifras de la deuda, porque nadie sabe al final cuánto debe el país. Existen diferentes versiones. ¿Tú tienes tu propia versión? Yo tengo mi propia versión porque según de lo que yo pude ver en un informe de Contraloría, al 2016 el pasivo general del Estado era de alrededor de 65.790 millones de dólares. Esto era cortado a diciembre del 2016 y no incluía la emisión del 2017, no incluía la emisión del 2018, no incluía la deuda de salud con el IES, no incluía alrededor de 3.000 millones de dólares de la deuda con Petroecuador. Esto nos lleva en tus cálculos a cerca de 90.000, recuerdo. Mira, ahorita dicen que la deuda está alrededor de 57.000 millones de dólares. Si tú sumas el cálculo que yo te acabo de dar, sin tomar otros rubros en cuenta, porque además los CETES, los certificados de tesoro, tampoco se pagan en el plazo que se deben pagar, que es de 1 año, sino que tienen ahí un crédito que se sigue financiando, que no se contempla en la deuda. Con las cifras que te di en este momento, con las pocas cifras que te di, la deuda supera los 70 puntos del PIB. Pero bueno, ese es un reto importante, transparentar las cifras y empezar a trabajar en bajar el gasto público, empezar a trabajar en atraer inversión al país. El ministro Martínez ha propuesto en su ley o en su proyecto de ley también un regreso a una figura que se había eliminado en los últimos 10 años, que es el gran debate de qué hacemos con el excedente petrolero. Una vez que cuantificamos que el petróleo puede estar en $45 y nos encontramos a día de hoy con un petróleo ecuatoriano por arriba de los $60, ¿qué hacemos con el excedente? La ley plantea volver a los fondos de ahorro con los excedentes petroleros. ¿Esto es positivo y para qué sirve? Muy positivo. Mira, yo inclusive impulsaría a que una vez que existe el excedente, que no sé cuándo vamos a ver el excedente, porque según lo que yo he visto, todo el petróleo está prevendido. Sin embargo, algún día cuando empecemos a percibir el excedente de los recursos no renovables del Ecuador, yo me iría más allá. Lo primero que se debe hacer es devolver el dinero al IES, a los jubilados, a los trabajadores, porque el Estado tiene una deuda de alrededor de 8.000 millones de dólares con el IES, sin contar con los 3.000 millones del Fondo de Salud. Entonces, lo primero que se debería hacer es devolver esta plata a los trabajadores ecuatorianos. Después, obviamente, se debe crear un fondo, y no solo un fondo que mantenga los excedentes, pero que también los invierta, un fondo soberano. Y obviamente debe mantener algo de liquidez, debe mantener un porcentaje de inversión fuera del país, un porcentaje de inversión dentro del país, y tiene que existir obviamente un porcentaje del fondo que exista la liquidez necesaria por si acaso el Ecuador tenga o ocurra alguna desgracia en el país. Entonces mira, yo he dado este ejemplo. ¿Qué pasó en Chile después del tsunami, el terremoto hace algunos años? Bueno, pues sacaron de su bolsillo. Evidentemente. Y obviamente fueron a esos sectores y finalmente se reactivó la economía sin tener que pedir préstamos en ninguna otra parte del mundo.
Entonces es positivo. Siempre se necesita un fondo de ahorro por cualquier emergencia. Siempre una empresa tiene que tener a su disponibilidad liquidez, una familia tiene que tener algo de liquidez, no se diga un Estado. Todo lo que se hizo durante el gobierno anterior se lo hizo de una manera desorganizada, se lo hizo mal, sin ninguna planificación al futuro. No hubo una estrategia adecuada para sacar al país adelante. Y ahora, fuera de todo lo que tiene que resolver el gobierno, y esperemos que se pueda llegar a devolver la competitividad al sector productivo, tomando medidas que se tienen que tomar tarde o temprano, pero esperemos también ya poder trabajar en una política de Estado, es decir, una estrategia una estrategia productiva, pensando más allá de estos 3 años, pensando en el 2025, en el 2030, ¿cómo queremos que el Ecuador salga adelante? ¿Qué país queremos ser? ¿Cómo vamos a sacar la economía adelante de una manera sostenible a mediano y a largo plazo? Hablábamos antes de entrar al programa de la necesidad de fijar políticas de Estado por fin en este país, que no las ha tenido desde el retorno a la democracia. Este es un momento para que el presidente Moreno, que ha sido un presidente que ha impulsado una bandera del diálogo, de conciliación, se siente de verdad con los actores políticos, sociales, empresariales de este país y diga, bueno, fijemos un camino y dejémoslo sellado y santificado. ¿Eso se puede o es todavía un poco utópico para una democracia como la ecuatoriana? No, yo creo que ese sería un legado que podría dejar este presidente. Es un presidente que escucha, que dialoga, que se sienta con diferentes sectores de la sociedad civil, que lamentablemente arrancó con un equipo económico del correísmo, sí. Y al principio le costó deshacerse y al principio obviamente tenía que confiar en quien le pagaba las cuentas, es lo normal, pero ya al tener o al manejar un equipo proactivo que puede ordenar las cuentas, ya podemos pensar a largo plazo. Yo creo que ya vamos a dejar de apagar incendios, porque ¿qué es lo que hemos hecho como sector productivo? Siempre ir a pelear en contra de nuevos impuestos que puedan llegar, salvaguardias, tasas. ¿Te acuerdas que en el 2015 se anunció un impuesto a la plusvalía, un impuesto a la herencia, confiscatorios? Entonces ya no estamos trabajando con un modelo netamente recaudatorio, por así decirlo. Entonces podemos sentarnos como sector productivo, ya que no tienen que estar en la defensiva. Mira, ya que existe estabilidad, porque ya si sabemos hacia dónde vamos y que no van a cambiar las reglas del juego por medio de impuestos, tasas, normativa, entonces podemos sentarnos a pensar. ¿Y en qué debemos pensar? Debemos pensar en el largo plazo. ¿Y en qué debemos pensar? En una estrategia de desarrollo, es decir, hasta el 2030, ¿cuántas toneladas de banano orgánico queremos exportar? Cacao, ¿cuánto cacao queremos exportar? ¿En qué zonas rinden más ciertos tipos de cultivos? ¿Cuántos turistas queremos que ingresen de una manera sostenible al Ecuador hasta el 2025 por medio de la inversión en zonas de desarrollo, en zonas especiales de desarrollo? Por darte un ejemplo. Entonces debemos como Ecuador ya plantearnos una estrategia de desarrollo productivo, y atrás de esa estrategia de desarrollo productivo, ¿qué debemos hacer? Crear la política pública adecuada para que, como lo comentábamos contigo, Anderson, hace un rato, llegue un presidente de izquierda o llegue un presidente de derecha, no puedan cambiar las leyes. Y mira, y una manera en la cual se puede fortalecer el marco legal en el país para que no existan tantos cambios es por medio de la firma de acuerdos de libre comercio. ¿Qué te parece la gestión que está haciendo allí en Comercio Exterior Pablo Campana? Uno de los ministros jóvenes de gobierno, empezó con el presidente el 24 de mayo, es uno de los pocos que un año después puede traer resultados a la mesa. Es una persona muy proactiva, él está trabajando, él tiene claro su objetivo, quiere atraer inversión y quiere que el país exporte más. Esa es su visión, lo está haciendo bien. A fines del próximo año se firma el acuerdo con el EFTA, los países del norte de Europa, muy importante, otro mercado de alto poder adquisitivo. Va a tratar, y ya tiene el mandato el presidente,
para tratar de llegar a firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, muy importante, nuestro principal socio comercial, ha traído visitas de diferentes partes del mundo, de interesados en invertir en el país, lo cual es muy importante. Entonces él tiene un objetivo claro, él tiene claro cómo sacar al país adelante. Ahora obviamente le tiene que acompañar el equipo económico, porque solamente desde el Ministerio de Comercio Exterior no se pueden plantear los cambios necesarios. Tendrá que acompañar también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es muy importante, tienes toda la razón, o sea, un gobierno tiene que compartir una visión. Tú no puedes tener unos ministros pensando en sacar el país por medio de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y otro ministro pensando en mantenerse y fortalecer el ALBA. Claro. O sea, no existe una coherencia. El ALBA, la UNASUR y la CELAC, que han sido declaraciones de la canciller María Fernanda Espinosa en una entrevista con Diario Exactamente. Telena. Tienes quien piensa tienes por un lado parte del gabinete piensa en el progreso del país y por otro lado tienes un gabinete que aún sueña en pajaritos preñados pensando que existe algún tipo de futuro en un modelo castrochavista, por así decirlo, que los pueblos se desarrollan por medio del socialismo, cosa que no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Evidentemente, una de las promesas que ha hecho el presidente de la República a través del proyecto que ha entregado el ministro Martínez es devolverle al sector privado la bandera, por así decirlo, del desarrollo económico. Por eso plantea, o es lo más destacado de su proyecto, los incentivos para la inversión. Ya nos mencionabas algo de estos incentivos, contémonos en concreto qué son y qué pueden generar. Mira, pues, estos incentivos pueden atraer capitales. Estás hablando de exoneraciones del impuesto a la renta, ya lo mencioné, Quito y Guayaquil, 8 años, en ciertos sectores que se puede invertir, alimentos, sectores de la exportación, energía renovable, bueno, algunos incentivos. Fuera de Quito y Guayaquil, 10 años de exoneración, en las zonas fronterizas 15 años de exoneraciones, zonas de desarrollo especial. No, me parece necesario. Mira, para que llegue una inversión al país, yo creo que fundamentalmente se debe trabajar en 2 aspectos. Uno, en la rentabilidad. Tu dinero lo llevas a donde te puede generar un mejor rendimiento, donde puedas hacer que exista un factor multiplicador para aumentar el patrimonio, para aumentar tu patrimonio. Y la segunda es la seguridad jurídica. Entonces, sí, tú buscas un país donde sea atractivo, donde sea un buen negocio invertir, donde te pague una buena tasa en dólares, pero que también sea seguro. Porque te pueden pagar una buena tasa en una inversión en el África, pero no sabes si es que vas a perder tu dinero. Entonces es muy importante trabajar en esos 2 factores. ¿Hay seguridad en un país que tiene un Consejo de Participación Ciudadana que descabeza autoridades de control, que puede descabezar el Consejo de la Judicatura y por ende intervenir en la justicia, que tiene autoridades como Contraloría en subrogación, Fiscalía en subrogación, Defensoría del Pueblo en subrogación, Procuraduría en subrogación? ¿Hay seguridad jurídica en un país así? Mira, yo creo que en este momento se está creando la seguridad jurídica necesaria. Yo creo que es importante. Además fue un mandato popular por medio de la consulta popular. Entonces, si es que tú tienes que descabezar instituciones que son manejadas por medio de líderes que promulgaban un proyecto político equivocado, entonces lo adecuado, estás devolviéndole la seguridad jurídica y la institucionalidad al Ecuador, porque si tú tenías una corte constitucional que reportaba al correísmo, una fiscalía que reportaba al correísmo, las superintendencias que reportaban al correísmo, la Contraloría que reportaba al correísmo y a Odebrecht. Entonces, obviamente, tú le tienes que devolver la institucionalidad al país cortando esas cabezas. Es lógico. Obviamente eso es temporal, como así lo dice la ley, y después obviamente en el 2019 se volverán a elegir las autoridades. ¿A quién puede pensar que con un proyecto como el que ha presentado el ministro Martínez y el presidente de la República en la Asamblea se premian mucho a los empresarios y se les exige poco? Quiero decir, se les da exenciones tributarias, se les aligeran impuestos, se les incentiva a invertir, pero se le pide poco a cambio. No, mira, yo creo que todos debemos cumplir el rol que tenemos dentro de la sociedad, todos los sectores. El gobierno debe dar los incentivos, la seguridad jurídica adecuada
para poder impulsar la inversión en un país. Los empresarios, ¿qué tienen que hacer? Tienen que invertir, pero tienen que conocer qué beneficios existen tras el proyecto de ley. Tienen que también percibir que existe la seguridad jurídica necesaria para atraer sus capitales al país. Pero mira, el empresario lo que tiene que hacer es invertir, generar fuentes de trabajo, innovar, capacitar, pagar impuestos. Ese es el rol que cumple el empresario. Y ahora, aquí también tenemos que tener cuidado. Los empresarios no van a salvar el país, por así decirlo, ¿no? Entonces, cualquier cambio requiere tiempo y un proceso. Entonces estaríamos equivocados al pensar que ahora sí le toca al sector empresarial sacar al país adelante. No. El sector empresarial tiene que trabajar en las condiciones adecuadas para atraer dinero durante un plazo, para poder invertir, para poder sacar negocios adelante, porque los negocios tampoco salen de la noche a la mañana. Y acuérdate que todas estas leyes están promoviendo nuevos negocios. Evidentemente. ¿Ya? Y esto requiere tiempo. Y es muy importante dejar claro que el sector empresarial solo no va a salvar al país y que esto debimos haberlo hecho hace mucho tiempo. Sí, ya perdimos 10 años. Sí, y ojalá que esto no se vuelva un tema político, que lo normal es que pueda trabajar bien una empresa sin tanta tramitología, sin tanto impuesto, con algún tipo de beneficio. Pero en este país eso no se ha dado durante los últimos 10 años. Y cuidado, culpen al sector empresarial por el ajuste que se tiene que dar dentro de la economía. Porque aquí va a haber un ajuste, Anderson. ¿Crees que hacia allá van las cosas? Pero tiene que haber. A echar la carga de la responsabilidad del sector empresarial. Yo asumo que habrá gente que tratará de hacerlo. Pero tiene que haber un ajuste en la economía. Se tomen medidas para bien o se tomen medidas para mal. La economía va a sufrir. Y esto va a ser un proceso. Hasta que pueda volver a crecer de una manera sostenible. Solamente por poner la puya en esto, pero el sector empresarial no va a ser corresponsable de lo que pase ahora en adelante, teniendo en cuenta que Richard Martínez proviene de ustedes, hombre, de las cámaras. No. El ministro Martínez fue electo por sus propios méritos. Nosotros no tuvimos la más mínima injerencia en cuanto a su nombramiento. Él es un economista estructurado, es una persona inteligente, una persona proactiva, pero nosotros no lo nombramos al ministro Martínez. El ministro Martínez fue nombrado por el presidente independientemente a nuestra opinión. O sea que sí, él ahora es parte del gabinete del gobierno de Alianza País y nosotros tenemos que seguir cumpliendo con nuestro rol como sector productivo. Remisión tributaria, Patricio. En este país hubo una amnistía tributaria hace 2 años. 2 años después, una remisión. ¿Por qué nos acostumbramos a perdonar a la gente que no paga impuestos? Mira, las remisiones cuando existen problemas de liquidez no son negativas. Lo negativo es que esto se vuelve una costumbre. Lo negativo es que la gente espere 2 años y diga, bueno, claro, yo me aguanto la próxima amnistía. Porque vendrá otra, pero no. Yo espero que esta sea la última remisión y que se recaude lo que se tenga que recaudar, cubrir algo de la brecha y entrar a un manejo responsable de las finanzas públicas, que eso es lo adecuado. Un país no puede vivir de remisiones cada cierto tiempo. Esto no es sano inclusive para la economía, para nadie, hombre, porque se pierde dinero de multas, de ingresos que puede tener el gobierno. Después de este proyecto de ley, si se aprueba tal y como está, como fue enviado por el presidente, ¿la carga tributaria ha bajado lo suficientemente? Es que mira, no se está topando la carga tributaria, se hacen ofertas. Antes de que se envíe este proyecto de ley, ya el presidente había hecho una propuesta para eliminar el anticipo del impuesto a la renta, uno de los impuestos más peleados. Sí. Entonces, si poniéndonos la mano en el corazón, este impuesto lo que hace es puede reactivar la economía a través de la atracción de inversión por medio de incentivos. Ahora el empresario local, a quien está trabajando todos los días en este país, no se le bajan los impuestos. Se le bajan los impuestos tal vez si es que vende su empresa, porque en la ganancia, en la venta de acciones, se le baja hasta a un 8% el impuesto, pero de ahí el anticipo del impuesto a la renta del 2019
se habla de bajar periódicamente el impuesto de salida de divisas dependiendo del desempeño económico. Sí. No tenemos claro qué se va a medir. ¿Cuántos puntos de crecimiento en la economía no existe en este momento? Y eso debemos comprenderlo más adelante, cómo va a bajar el impuesto de salida de divisas. De ahí no existe una mayor reforma tributaria que ayude a la competitividad de la empresa local, porque en realidad nos están bajando más impuestos. ¿Qué ha dejado por fuera el proyecto de ley? ¿Qué ha dejado por fuera el proyecto de ley? Mira, este es un proyecto de ley económico urgente. Yo creo que dentro de la ley de alianza público-privada, que es muy importante. ¿Por qué? Porque eso puede traer capitales al país, puede generar fuentes de trabajo. Hay que mejorar temas de institucionalidad. Es confuso para un inversionista llegar en este país. ¿Por qué? Porque tienes un comité interinstitucional de alianzas públicas privadas, tienes un consejo de la producción, la promoción de las inversiones en este momento se está dando por el Ministerio de Comercio Exterior, por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, debe quedar clarísimo cuáles son las instituciones que promueven, por dónde puede llegar un inversionista, firmar qué tipo de contrato de inversión. Sería muy importante que los gobiernos autónomos descentralizados puedan ir directamente con ciertos parámetros a buscar inversión extranjera directa o alianzas públicas directamente sin tener que pasar por el consejo de la producción, o por el comité interinstitucional. Entonces, mucho que arreglar en el tema institucional, en el tema alianzas públicos-privadas, eso es esencial. ¿En materia laboral? Materia laboral no puede entrar, eso es el código del trabajo, eso tiene que haber otro. También una revisión de ese código. Se deben cambiar, ese código se debe cambiar. Hay leyes que se deben cambiar, mira. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, ha asegurado que están muy cerca de cumplir la meta de los 250.000 empleos en un año. Yo debo revisar esa cifra porque realmente... ¿Te crees esa cifra? Eso no, yo la debo revisar, debo revisarla a fondo. No quiero irme en contra de lo que dice el ministro, pero si es que nos fijamos, las afiliaciones formales al IES, apenas han habido 22.000 empleos formales o afiliaciones al IES. Entonces hay que revisar a fondo las cifras. A ratos el INE puede decir una cosa, pero finalmente cuando se crea un trabajo formal se debe afiliar a los empleados al IES. Entonces debemos fijarnos en estas cifras. ¿Qué se debe cambiar en materia laboral? Mira, en este país, por darte un ejemplo, el rato que tú no llegas a un acuerdo con tu trabajador, él ya no quiere trabajar en tu empresa, lamentablemente un trabajador que abusó de la confianza del empleador, el costo de desvincularlo es altísimo. Peor aún si viene una minoría, peor aún si pertenece a un sindicato. Entonces es básicamente imposible llegar a un acuerdo. Y el costo de desvinculación es altísimo. Esos temas se deben cambiar. La propuesta es abaratar los despidos. O sea, deberíamos. Eso le da competitividad al sector productivo. Mira, la contratación, el periodo de prueba. No existe el plazo fijo, ¿no es cierto? El contrato de plazo fijo. Entonces se debe retomar ese tipo de contratos, y no solo para ciertos sectores, sino para todos los sectores productivos en general. Se debe permitir la contratación por hora sin tanto recargo, la contratación de eventuales sin tanto recargo, y no solo para ciertos sectores, para todos los sectores. Mira, existe el concepto equivocado en este país y de este gobierno, por así decirlo, que los únicos sectores a los cuales se les debe dar beneficios es al sector exportador. Por darte un ejemplo, a ellos les quieren devolver el ISD en materias primas, en bienes de capital y los habituales, que eso no me queda claro también en la ley. Entonces, todos los sectores generan fuentes de trabajo, todos los sectores formales, y se debe dar impulso a cualquier empresa que contrata formalmente, cualquier empresa formal. Entonces, ese es un concepto equivocado de este gobierno. Todos los negocios bien manejados generan valor en la sociedad. Evidentemente. Durante 4 años en este país se prometió un cambio de matriz en la economía, que era la mamarrachada que vitoreaba a los 4 vientos Jorge Glass, que ahora nos ve desde la cárcel 4. Ese cambio de la matriz económica,
nunca se concretó. La idea era pasar de darle prioridad al petróleo a dárselo a otras industrias. ¿Es necesario que un gobierno impulse algo así? Mira, no se puede cambiar la matriz productiva a patadas. Un país no puede Esto no se cambia vía decreto. No se cambia vía decreto. Los mercados funcionan de otra manera, sin trabas. Los capitales y el empresario invierten por algún motivo en ciertos sectores. Un país no puede producir desde tornillos hasta turbinas de un avión, pues. Los países tienen que buscar sus ventajas comparativas. Exactamente, tú tienes ventajas comparativas que se pueden volver ventajas competitivas en este país. Para mí es simple. Hay que sacar adelante la industria del turismo, hay que sacar adelante la agroindustria. Este país también, al ser dolarizado, puede sacar adelante la banca internacional, pues, dejando que entren capitales bien regulados, dándoles beneficios. Y ahí el país sale adelante. Si ha pasado en otras partes del mundo, no hay que inventarse el agua tibia. Sin embargo, ¿qué se trató de hacer en los últimos años? Darle prioridad a quien exportaba, proteger a la industria local, meterle trabas al comercio, satanizar a las importaciones. Gravísimo error, pues, señor. Sí, mira, en este país hay que dejar que trabaje al que sabe trabajar. Y obviamente trabajar en una estrategia de desarrollo productivo, como lo hablamos antes. Y ahora te voy a decir una cosa, esta ley que también debemos analizar. Todos estos incentivos se dan por 24 meses. ¿Qué implica eso? Que debemos volar. Que no hay tiempo que perder. El presidente de la República, Lenín Moreno, fue uno de los pocos que se negó a tratar durante el tiempo de campaña la posibilidad de atraer a la banca internacional, una de las cuestiones fundamentales que identificadas como posibles ventajas comparativas y competitivas de este país. ¿Cómo se abre el camino hacia allá? ¿Cómo se abre? Mira, porque parece muy fácil decirle a la banca, venga, pero no es fácil. Tienes que hacer un entramado de asustar a los banqueros que da miedo. Mira, y más allá de eso, no es fácil porque tienes que cambiar el Código Orgánico Monetario. Comenzando por ahí. Y leyes, regulaciones, tú tienes que dar beneficios a quien trae un depósito de afuera. En este momento, si es que tú eres extranjero, creo que no puedes ni siquiera tener una cuenta en el Ecuador. Es un vía crucis ir a abrir una cuenta corriente en este país. Entonces, primero, tienes que dar ventajas, exenciones, beneficios tributarios, no cobrar impuestos a quien venga a depositar su dinero en este país. Pero para eso también tienes que tener procedimientos para regular ese ingreso de dinero, porque te puede llegar dinero del terrorismo, del narcotráfico, de la delincuencia común. Entonces es un proceso, no es fácil, pero hay que tener una visión clara de cómo hacerlo. Sobre todo hay que tomar los pasos oportunos para ir generando estos cambios. Y mira, el rato que el Ecuador tenga un sistema financiero sólido, tenga depósitos internacionales, se esté desarrollando la agroindustria en los sectores donde tenemos ventajas comparativas, que se siembre cacao donde se debe sembrar cacao por el rendimiento, que se exporte banano orgánico, producto libre de transgénicos, que el turismo llegue a ver diferentes zonas, se puede recorrer 4 zonas, me parece, en un par de horas en el Ecuador. Entonces, en ese momento, Anderson, nos dejarán trabajar en paz. No habrán trabas arancelarias, normativas, toda la burocracia que implica poder trabajar tranquilamente como sector comercial. ¿Cuánto demora abrir una empresa en promedio en este país? Estaba viendo un ranking del Banco Mundial del Doing Business. Estábamos en puesto, me parece que de 168, 148, de 170, me parece. Hacer trámites en este país es complicado. Menos mal que tenemos 24 meses. No, eso es un tema que no es menor, porque tienes 24 meses para poder lograr estos objetivos. Eso implica un plan de comunicación bien estructurado, bien dirigido a los actores que pueden invertir en esos sectores específicos. Y obviamente al empresario local, demostrarle cuáles son los incentivos, porque ellos vieron beneficios en el Código de la Producción anteriormente. No sirvieron de nada porque obviamente el SRI no dejaba que se los impulse, no se los comunicó a su debido momento y nadie los utilizó. Entonces,
¿qué sacas guardando estos beneficios si es que no los vas a utilizar? La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, recogió la cifra cuantificada por la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción de los 25.000 millones feriados durante las corruptelas de la década pasada. El presidente de la República, recogiendo esas palabras, prometió remitir a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para recuperar lo robado, según lo dijo. Esto como parte de la receta para traer dinero al país. Esto te lo pregunto muy sinceramente. ¿Eso es populismo, es demagogia? No. ¿O de verdad ayuda en algo ir No por sé. esos dineros? La extinción de dominio puede ser una herramienta poderosa para la coactiva de ciertos activos de gente que se fuga del país y cuando se prueba que se cometió el delito, bueno, te quedas con los activos. Y esta es una manera, o congelas cuentas, y creo que y además de eso, creo que en el exterior también se puede trabajar con convenios. Sí, con los convenios. Entonces, mira, esto puede ser una herramienta poderosa para recuperar los activos robados. También puede ser una herramienta para quien no puede justificar sus bienes, haga las declaraciones respectivas en cuanto a su patrimonio. Entonces sí, es una herramienta poderosa para quien quiera recuperar los bienes los bienes que se adquirieron por medio del robo, de las comisiones, de las coimas. Muy importante. El presidente Moreno dedicó su primer año a la reestructuración política de este país. Dejó caer en prisión a un vicepresidente, puso en marcha una consulta popular que jubiló al expresidente Correa, llevó al Consejo de Participación Ciudadana a hacer la gran guillotina que limpie y purgue las autoridades de control. Él ha prometido que el segundo año va a ser el año económico. ¿Te lo crees? Bueno, es un buen inicio. Acaban de pasar un proyecto económico urgente. Un proyecto que tiene muchos beneficios para la inversión extranjera, para la inversión local. Entonces yo creo que es un buen inicio. Creo que se debe trabajar mucho más en la competitividad del sector productivo, porque quien está acá tiene que estar bien para poder además transmitir que el dinero tiene que llegar, para dar señales, para que el dinero llegue. Entonces creo que es un buen inicio, pero creo que se debe trabajar muchísimo más en la competitividad del sector productivo. ¿Vamos a buen ritmo? Mira, en lo político vamos a muy buen ritmo. ¿En lo económico? En lo económico yo creo que debemos trabajar más. Debemos trabajar más en bajar el gasto, debemos trabajar más en incentivar al empresario local. Finalmente, ¿te quedas optimista o pesimista si volvemos a conversar de aquí en un año, Patricio? ¿Crees que en un año estaremos mejor o peor? Yo creo que en un año tendremos una mejor perspectiva de hacia dónde va el país. Yo no creo que estaremos mejor en cuanto al desempeño económico. ¿Y por qué? Y esto lo quiero recalcar. Se tiene que dar un ajuste. Ha habido 10 años de despilfarro. Se ha creado un modelo donde se paga en sueldos alrededor de $9,000 millones a la burocracia. Esto se tiene que ir bajando, se tiene que ir cortando estos gastos. Y es importante que la ciudadanía entienda que la economía se va a ver afectada. Y va a haber un lapso de tiempo, seguramente, que dejará de crecer la economía. Porque la economía ha venido creciendo de una manera insostenible, por medio del endeudamiento, por medio de la inyección de liquidez ficticia al mercado. Y no es ficticia, pero por medio del endeudamiento. El consumo se ha generado por medio del endeudamiento. Entonces, el rato que se tomen las medidas adecuadas, claro, la economía se va a desmejorar. Y es importante que no se culpe a nadie por las decisiones que se debieron haber tomado hace mucho tiempo. Vendrá un periodo seguramente complicado y después volverá nuevamente a crecer la economía de una manera sostenible. Pero todos debemos tener claro que esto es un proceso y los cambios positivos no se dan de la noche a la mañana. Y eso solo
Eso a mí me parece muy importante recalcarlo. Hombre, nos veremos aquí el 28 de mayo del 2019. Estás cordialmente invitado. Gracias, Anderson. Seguro nos veremos antes. No se muevan. Mi conclusión de esta mañana, punto final. El 24 de mayo el presidente ha hecho su promesa política más importante en los últimos 12 meses. Concederle al país vía Asamblea Nacional una ley que permita la recuperación de activos o la recuperación de lo robado en términos presidenciales. La ley de extinción de dominio es una deuda política en este país que debe asumir la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, ha prometido llevarla a cabo como una prioridad dentro de los 6 meses siguientes. Concederle al país esta herramienta acallará no solamente las voces que exigen desde el periodismo, la política, el empresariado y la ciudadanía devolver los bienes que se nos sustrajeron, sino también solventar la deuda moral y ética que existe en este país. Cuando una caterva de funcionarios se dedicó a robar los pocos o muchos recursos que manejamos en los últimos años, es una obligación moral que el Estado se empeñe en recuperarlo. Recuperar todo lo que se pueda, todo lo que se deba, incluso los tornillos de sus casas mal habidas. En ese empeño deben estar concertadas las fuerzas de oposición y del oficialismo, dejando excluidos a los que no quieran estar dentro de la fiesta de un sentir cívico que ha tardado demasiado. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado. Soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch.